Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del podcast Hablemos de Energía para Biogénesis y AE Sustentabilidad Energética. Mi nombre es José Carlos Femat y en esta entrega revisaremos el impacto del conflicto en Israel en materia energética, particularmente con respecto al petróleo. Quédese conmigo para revisar qué paralelismos hay con relación a la crisis de 1970, pero sobre todo sus diferencias e impactos. El reciente conflicto en Oriente Medio entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás ha generado preocupación en los mercados globales, particularmente en el sector del petróleo. Si bien algunos paralelismos con la crisis petrolera de 1973 son evidentes, es esencial entender que el conflicto actual es diferente y las consecuencias pueden variar significativamente. En este espacio, vamos a examinar las similitudes y diferencias entre ambos eventos, así como el posible impacto en los precios del petróleo y en la economía mundial. Iniciemos comparando 1973 con 2023. Aunque el ataque sorpresa contra Israel allá en 1973 y el reciente conflicto ahora en 2023, 50 años después, comparten similitudes en cuanto a la causa original, el escenario geopolítico es muy distinto. En 1973, varios países árabes impusieron un embargo petrolero que triplicó en muy poco tiempo los precios del petróleo y de los combustibles en los países de Occidente. En contraste, hoy en día, los países árabes no están unidos en torno a ninguna causa y mucho menos a Hamás, lo que limita la posibilidad de un embargo similar. En cuanto al contexto del mercado de petróleo, en 1973, la demanda de petróleo a nivel mundial estaba en auge y la capacidad de producción excedente de los países de Oriente Medio estaba realmente agotada, lo que contribuyó a exacerbar la crisis. En el presente, el crecimiento del consumo de petróleo se ha moderado por la situación incierta en China y la ralentización de la economía mundial. Ello, aunado a la aparición de vehículos eléctricos, podría reducir aún más la demanda de combustibles en el futuro. Además, países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen capacidad en excedente para estabilizar los precios si así lo deciden. En cuanto a los objetivos de la OPEP, en contraste con la situación de 1973, los países del cártel no buscan elevar los precios del petróleo significativamente en la actualidad. Arabia Saudita, por ejemplo, estaría muy contenta con un aumento moderado en los precios, posiblemente rondando los $100 por barril, en lugar de una escalada dramática como ocurrió allá en 1973, que generó más inflación y estancamiento económico a nivel mundial, la famosa estanflación. En cuanto a las consecuencias, a pesar de las diferencias, el conflicto actual aún puede tener un impacto en los precios del petróleo este año y el año que viene, en 2024. Si Israel concluye que Hamás actuó bajo la influencia de Irán, los precios del petróleo podrían aumentar considerablemente. Además, una escalada del conflicto podría afectar la producción del petróleo iraní, que participa con el 1% del petróleo a nivel mundial, lo que aumentaría aún más la presión sobre los precios. De igual forma, hay que tener muy en cuenta que Irán ha amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz reiteradamente, por el que circulan unos 15 a 17 millones de barriles al día, es decir, una quinta parte del comercio mundial, lo que también impondría ciertas presiones a los precios. ¿Quiénes se beneficiarían? Pues Rusia en realidad podría verse beneficiada por una crisis petrolera en Oriente Medio si Washington impone sanciones a Irán, ya que esto abriría oportunidades para que el petróleo ruso gane cuota de mercado y obtenga además precios más altos. Venezuela, pues sí, Venezuela también podría verse beneficiada si las sanciones se suavizan. En cuanto a las repercusiones en la diplomacia, el conflicto actual podría obstaculizar los esfuerzos diplomáticos como el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel o el acercamiento reciente entre Arabia Saudita e Irán, que podrían haber tenido un impacto en el suministro de petróleo, un impacto positivo. En caso de un aumento, Estados Unidos también tendría implicaciones. En caso de un aumento significativo en los precios del petróleo, debido a las tensiones en Oriente Medio, Estados Unidos podría utilizar su reserva estratégica de petróleo para mitigar el impacto en los precios de la gasolina y podría mejorar la aprobación del gobierno de Joe Biden. En conclusión, si bien el conflicto actual en Oriente Medio genera preocupación en los mercados del petróleo, es importante reconocer las diferencias claves con la crisis de 1973. La respuesta de Israel, Irán
y otros actores regionales será fundamental para determinar el impacto real en los precios del petróleo y la economía mundial. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta y los mercados globales están muy atentos a cualquier desarrollo que pueda influir en la dinámica del precio y la estabilidad económica a nivel mundial. Llegamos así al final de este podcast. Espero que lo haya encontrado de su utilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. Puede encontrarme en ex Twitter como @José-Femat. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la siguiente semana en Hablemos de Energía para Biogénesis y AE Sustentabilidad Energética.